Hermanos, el tema que me pertenece a mí tiene que ver con la depravación total del hombre. Esta palabra como tal no aparece en la Biblia, esa frase, como muchas frases que no aparecen en la Biblia, pero sí este concepto está en todas las páginas de la Biblia. Queremos darnos a la tarea en esta hora que va a ser esta presentación de poder explicarles a ustedes lo que han querido decir los estudiosos bíblicos, ¿verdad? Con este concepto, con esta frase. Y poder ir a la palabra y ver qué es lo que nos dice las Escrituras acerca de la condición humana, acerca de la condición del hombre en su estado natural. Es decir, el hombre separado de Dios, cuál es su condición. Y por supuesto, esto tiene conexión con el tema del libre albedrío. El propósito principal es mirar a la condición del hombre. Entonces vamos a hacer comentarios acerca del libre albedrío, aunque el libre albedrío en sí es un tema en sí mismo, que lo pudiéramos quizás en futuras conferencias tratar con más profundidad, conectado precisamente a la soberanía de Dios y la libertad de Dios en su decreto sobre todas las cosas. Pero nos enfocamos hoy en lo que respecta a la depravación total, el hombre natural, y lo que respecta la posibilidad, la habilidad o no que tenga este hombre de poder buscar a Dios y de encontrarlo y de hacer el bien moral y espiritual por sí mismo. Si ustedes ven en sus hojitas, comenzamos analizando los siguientes versículos. Tenemos 4 citas: Josué 24:15, Hechos 3:19, Hechos 17:30 y Apocalipsis 22:17. Voy a leer, ¿verdad?, la parte más importante de estos versículos para ver qué les parecen a ustedes lo que nos están diciendo estos versículos. Josué 24:15 dice: escogíos hoy a quién sirváis. Escogeos hoy a quién sirváis. Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos. Hechos 17:30 dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Apocalipsis 22:17 dice: y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. En estos 4 versículos, que son representativos de los muchos versículos en la Biblia en los cuales Dios llama al hombre a hacer algo, en los cuales Dios pone al hombre bajo responsabilidad a hacer algo que Él le ordena. Es decir, nosotros afirmamos que el hombre está responsable delante de Dios por el hecho de que Dios pone al hombre bajo mandato. La responsabilidad humana está planteada en el hecho de que hay una autoridad sobre el hombre, y esa autoridad sobre el hombre le exige al hombre hacer algo. Y el hombre que está bajo su soberano, bajo su creador, bajo el Todopoderoso, no puede escapar de ninguna manera ni eludir ese llamado de Dios que los hace responsables. Vamos a ver ahora otros versículos. El inciso B nos enseña otros versículos con características muy interesantes. Veamos lo que dice Jeremías 13:23. Una pregunta: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Cuántos de ustedes han visto a un etíope que ha mudado su piel? ¿Cuál es la característica de la piel del etíope? Que es morena, ¿verdad? Y la pregunta es: ¿mudará el etíope su piel? ¿O el leopardo? Recuerdo aquellos versos sencillos de José Martí, ¿recuerdan? Que tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Mas yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Pero cada vez que vemos un leopardo, el leopardo tiene en su piel, ¿qué? Manchas. Y pregunta la palabra de Dios:
¿Mudará el leopardo sus manchas? ¿Cuál es la respuesta a estas dos preguntas? No. El etíope no puede mudar su piel y el leopardo no puede cambiar sus manchas. Dice la palabra entonces, así también, y nos hace otra pregunta que son preguntas retóricas, cuyas respuestas son muy claras a nuestros ojos. ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Y cuál es la respuesta a eso? No. No, así como es imposible para el etíope mudar su piel y para el leopardo cambiar sus manchas al hombre natural, a todo hombre nacido en este mundo bajo Adán, le es imposible hacer el bien. Es una enseñanza clara de las Escrituras. Romanos 3:11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nos enseña que ningún hombre natural, es decir, que no tenga el Espíritu de Dios, entiende los caminos de Dios y no buscan a Dios. Oh sí, claro, las iglesias están llenas las semanas y el domingo. Y muchas diferentes religiones abundan, donde el hombre está aparentemente buscando a Dios, pero la Biblia dice que al Dios verdadero y el camino de paz, que es Cristo, no lo buscan, no lo conocen, no lo entienden. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Y Juan 6:44, las palabras de Jesús son, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Una vez más, ninguno puede venir a mí. Aparentemente, cuando vemos estas dos listas, si pusiéramos una lista al lado de la otra, decimos, un momentico, aparentemente a una lectura superficial parece que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Aparente, porque no hay ningún problema. Esta palabra no tiene ningún problema, los problemas los tenemos nosotros, ¿verdad? Pero cuando nosotros miramos a una lectura superficial y una lectura que está informada siempre por las tradiciones humanas y por lo que hemos aprendido, ¿verdad? Desde que éramos chiquiticos, decimos, mira, en la primera lista de versículos, Dios le está pidiendo al hombre que haga algo. Por lo tanto, concluyen algunos, el hombre lo puede hacer. Y esa es la premisa, esa es la conclusión de muchos. Al ver claramente, es muy claro en la Escritura, que Dios le está pidiendo al hombre que haga algo, que lo pone bajo responsabilidad y que lo pone bajo mandato. Eso es una verdad bíblica. El hombre es responsable delante de Dios. Ahora, la palabra también enseña otra verdad. Y también es claro en los otros versículos que el hombre tiene una inhabilidad en él mismo. Que el hombre está incapacitado moral y espiritualmente en él mismo. Y la Biblia también, en la misma manera que tiene infinidades de versículos que dicen al hombre lo que debe hacer, también tenemos versículos donde dice que el hombre no puede hacerlo. Pues eso es una contradicción. Sí, hermano, puede ser una contradicción para vuestra mente, pero para Dios no hay ninguna contradicción. Que la respuesta a esta aparente paradoja no sea la respuesta que usted y la solución que usted le da, no quiere decir que esté errada. Y vamos a ver en esta mañana qué es lo que Dios persigue, ¿verdad? Con darle al hombre mandatos, con llamarlo a hacer algo, sabiendo que el hombre no es capaz de hacerlo. Estas dos listas apoyan dos verdades bíblicas. Escuchen, hermanos. Estas dos listas de versículos apoyan dos verdades bíblicas que no están en contradicción. La responsabilidad humana
la responsabilidad moral y espiritual del hombre delante de Dios es una verdad bíblica. Y la afirmamos y la establecemos porque la palabra sí lo establece. La otra verdad es la inhabilidad espiritual o moral humana. Esa es otra verdad bíblica. Y nosotros establecemos también y afirmamos esta verdad bíblica de la inhabilidad espiritual o moral del hombre. Ambas son verdades enseñadas por la Biblia. Cualquier interpretación, escuchen pueblo, cualquier interpretación que se aleje de estas dos verdades es errónea. Cualquier interpretación que se aparte de poder presentar estas dos verdades es errónea. Los hombres erróneamente han concluido, basado en los primeros versículos, las siguientes interpretaciones erróneas o erradas. ¿Qué concluyen los hombres? Basados simplemente en la primera lista de versículos donde Dios claramente le dice al hombre que tiene que hacer algo. Pone al hombre bajo responsabilidad, bajo mandato, bajo una orden. Los hombres entonces erróneamente concluyen, si Dios llama al hombre a un deber, es porque el hombre puede hacerlo. Oye, eso no es algo razonable y lógico. Es muy razonable y lógico para la mente natural. Claro que sí. Por eso es, y no tenemos el tiempo para quizás desarrollar el tema del libre albedrío en su extensión, pero por eso es que los filósofos griegos, romanos y alemanes, estos filósofos que no tenían el conocimiento de Dios, es lo que una y otra vez afirmaron. Immanuel Kant, ese gran filósofo alemán, decía, si el hombre tiene un deber es porque el hombre lo puede realizar, lo puede hacer. La filosofía de Aristóteles también está presupuesta y basada en el sentido de que el hombre tiene un deber que hacer, y si tiene un deber que hacer es porque puede hacerlo. Y los hombres afirmamos hoy, en un gran reporte mayoritario que ha penetrado en nuestras iglesias evangélicas, que si Dios llama al hombre a hacer algo, es porque el hombre puede hacerlo. Hermanos, esto a lo largo de la historia ha sido condenado. Ha sido condenado en una herejía que se llamó el pelagianismo. Cuando Agustín, allá por finales del siglo IV, principio del V, decía y hacía esta oración, Agustín oraba, Padre, ordena lo que quieras, mas concede lo que ordenas. Déjame decírselo otra vez. Ordena lo que quieras. Es un reconocimiento de la soberanía absoluta de Dios. Que Dios puede ordenar lo que Él quiera. Pero Agustín conocía algo. Ordena lo que quieras, mas concede lo que ordenas. Pues un monje británico llamado Pelagio, cuando cogió esta oración, no le gustó, porque de alguna manera Agustín estaba negando que el hombre podía, con su fuerza y con lo que Dios le había dado, que el hombre podía cumplir los requisitos de los mandatos de Dios. Y ahí surge la gran controversia donde eventualmente Pelagio queda condenado en la historia como un hereje. Y todo lo que ha venido a lo largo de la historia apoyando este pensamiento de que si el hombre debe, el hombre puede, han sido simplemente manifestaciones en diferentes grados de aquella herejía satánica del pelagianismo. Es como cuando usted va a un restaurante, a algunos les gusta la carne bien cocinada, a otros término medio, bien cocinada, a otros casi cruda. Pues todo lo que ha venido después de aquel esfuerzo del enemigo por oscurecer una verdad bíblica ha sido variaciones de la misma carne putrefacta. Y en algún momento quizás pudiéramos tener una conferencia sobre historia de la doctrina. Que si Dios llama al hombre a un deber es porque el hombre puede hacerlo.
es lo que los hombres han concluido. También dice que el hombre sí puede cooperar y ayudar de sí mismo para con Dios. Al ver que Dios manda al hombre a hacer algo, los hombres concluyen, bueno, quizás no podemos hacer mucho, pero algo sí podemos hacer. Vamos a poner la carne término medio, ¿verdad? Algo sí podemos hacer, podemos cooperar, podemos esperar a que Dios haga algo y nosotros responder a eso. Y de ahí entonces hemos conocido en la historia el semipelagianismo, condenado del Concilio de Naranja en 529. Hemos conocido el arminianismo, términos técnicos que quizás ustedes no conocen, pero en algún momento los vamos a educar sobre ello para que ustedes conozcan la historia del cristianismo. Allá en 1618, este pensamiento de que el hombre puede hacer algo o cooperar o ayudar a Dios fue condenado por un sínodo que se llamaba el Sínodo de Dort en 1618, concurrido por protestantes de todo el continente, excepto los luteranos, y también delegación de Inglaterra. Todos aquellos protestantes que habían recibido la herencia de la Reforma se reunieron y proclamaron su rechazo a la doctrina errada que el hombre puede hacer algo en sí mismo. Que el hombre es responsable solo si puede cumplir con su deber. ¿Verdad que esto parece algo razonable? Pero ¿cómo Dios me va a exigir a mí algo que yo no puedo hacer? Por lo tanto, yo solamente soy responsable delante de Dios si yo puedo hacer lo que Dios me exige. Estas son las conclusiones erradas a donde ha llegado el hombre, y puede haber otras implicaciones que también pudiéramos ver, pero yo creo que en estas tres se resumen las tres corrientes doctrinales erróneas, erradas en cuanto a estas dos verdades bíblicas. Hermanos, la enseñanza bíblica contiene estas dos verdades. Dios hace al hombre responsable al ponerlo bajo su ley, bajo su mandamiento o ordenanzas. El hombre es responsable por virtud de que está bajo la ley de Dios. Por eso es que Romanos 9:19 hay un objetor a la doctrina de Pablo que se nos levanta siempre a nosotros. A mí me llama mucho la atención que cuando nosotros enseñamos las doctrinas de salvación, incluyendo elección, predestinación, la gracia incondicional de Dios y todo lo que sigue, y cuando específicamente enseñamos Romanos 8 y Romanos capítulo 9, a todos nosotros se nos levanta la misma objeción que se levantó a Pablo. Bajo la otra visión, esta objeción nunca se levanta. A nosotros nos da seguridad saber que cuando predicamos la misma objeción que se le levantó a Pablo, se nos levanta a nosotros. Creo que quiere decir que estamos diciendo lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Romanos 9:19 dice la palabra: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es decir, el oyente ha recibido algo, y lo que ha recibido es precisamente algo que a su mente natural no le hace sentido. ¿Por qué me inculpa si yo soy así por naturaleza y no puedo hacer otra cosa? ¿Y quién ha resistido a tu voluntad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta ¿quién ha resistido a tu voluntad? Nadie. Es una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Quién ha resistido a tu voluntad? Nadie. El hombre caído, desde la caída en Adán, ha quedado moralmente, espiritualmente, es lo que decimos con la doctrina de depravación total. ¿Qué decimos? Lo que decimos es que el hombre ha quedado moralmente, espiritualmente incapaz e inútil de cualquier bien. Romanos 3:12 dice: a una se hicieron un poquito incapacitados, solamente un poquito disabled. ¿Se hicieron cómo?
inútiles, inútiles. Esta inhabilidad moral o espiritual del hombre se ha conocido con el nombre de depravación total. Escuchen, hermanos, este término no quiere decir, una vez más enfatizamos, este término no quiere decir lo siguiente. Vamos a decir primero lo que no quiere decir. No quiere decir que el hombre sea tan malo como pudiera ser. Es decir, no quiere decir que el hombre siempre actúe como un monstruo. Si el hombre siempre actuara como monstruo, no pudiéramos estar aquí hoy porque los monstruos nos estaríamos robando, matando. Es decir, sería un desastre. Es decir, la doctrina de la depravación total no quiere decir que el hombre sea tan malo como lo que puede ser. Porque es verdad que el hombre puede ser muy malo. El hombre puede ser malo hasta lo más malo que hemos visto en la historia de este mundo. El hombre puede ser un monstruo. Y todos llevamos eso, ¿dónde? Adentro. Pero no quiere decir esta doctrina que todos llevemos, ¿verdad? Manifestemos en conducta, en nuestro comportamiento, toda la profundidad del veneno que llevamos en nuestra naturaleza. No quiere decir tampoco, queridos hermanos, que el hombre sea un robot. ¿Cuántas veces hemos oído la caricatura, la crítica ignorante? Es una crítica ignorante, con pena lo tenemos que decir. Pues sí, hay elección o predestinación y el hombre no puede hacer nada. El hombre es un robot. No, hermanos, el hombre no es un robot. Bueno, si fuéramos a ver qué es lo que es el hombre, dijéramos, no, el hombre no es un robot, el hombre es barro. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. No vamos a entrar ahí. El hombre no es un robot. El hombre tiene voluntad, emociones, intelecto. Nosotros no somos un pedazo de madera, no somos un títere. Y a ese barro Dios le ha dado voluntad, emociones, intelecto. So, basta con el hecho de que eso hace al hombre un robot. No, el hombre nunca es un robot. La doctrina de la depravación total no quiere decir que el hombre sea un robot. Reconocemos la condición del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, aunque esa imagen y semejanza de Dios está desfigurada e incapacitada. Tampoco quiere decir esta doctrina que el hombre no actúe de acuerdo a sus decisiones personales y preferencias. No quiere decir que nosotros no actuamos de acuerdo a lo que deseamos. Todos nosotros hoy deseamos venir a este lugar, ¿verdad que sí? Por eso estamos aquí, porque tomamos una decisión de nuestra voluntad y nos inclinamos a preferir, a desear y a escoger estar aquí esta mañana. La doctrina de la depravación total no hace al hombre desprovisto de una voluntad. Hermanos, la depravación total quiere decir que el hombre caído, el hombre natural sin Dios ha quedado completa y radicalmente afectado y contaminado por su pecado en todas las áreas de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hombre ha quedado inútil e incapaz de desear, querer, hacer y lograr cualquier bien espiritual o moral para con Dios. La depravación total quiere decir que el hombre ahora actúa en conformidad con los deseos, motivaciones, inclinaciones, pensamiento y voluntad de su carne, de su naturaleza humana, su naturaleza pecaminosa en Adán, la cual esta doctrina enseña, como enseñaron los reformadores, y fue sostenida en el sínodo de Dort, que esta voluntad está esclavizada al pecado y a Satanás. No sé si ya le empieza esto a ser un eco bíblico poderoso. Les recomiendo 2 libros para aquellos que les gusta profundizar en maestros como nosotros que han enseñado la palabra a lo largo de la historia. ¿Cuántos se han beneficiado de leer algún comentario bíblico alguna vez? Gloria a Dios, ¿verdad? Aquellos que les digan a ustedes que solamente la Biblia, no leas más nada, los están limitando.
y están cortando el fluir del Espíritu Santo en vuestras vidas. Hay hombres a lo largo de la historia que han enseñado esta palabra con una claridad y con un pensamiento poderoso, a los cuales nosotros nos hemos beneficiado y ha sido parte de la providencia de Dios. Así que les queremos recomendar algunas obras y libros muy buenos para que ustedes se nutran. Una de estas obras viene del gran reformador Martín Lutero y se llama La voluntad esclavizada, The Bondage of the Will. Un trabajo excelente donde Martín Lutero refuta a Erasmo de Rotterdam, que era uno que se había aliado al papado. Estuvo vacilando por un tiempo hasta que Erasmo ya decidió que sus beneficios y sus prebendas y su reputación estaban mejor salvaguardadas con el papado. Y eventualmente el papado le exige a Erasmo, a este gran intelectual, le exige a Erasmo que escriba algo contra Lutero. Escribe algo contra Lutero, porque ¿quién es el que va a poder parar a Lutero? ¿Quién más que Erasmo de Rotterdam? ¿Y sobre qué escoge Erasmo escribir? Sobre el libre albedrío. Qué interesante. Qué interesante que el enemigo escoge escribir ¿sobre qué? Sobre el libre albedrío. Y hermanos, Erasmo no sabía con quién estaba luchando. Porque el libro La voluntad esclavizada de Martín Lutero es Biblia de principio al fin y barre el piso. Con los argumentos de Erasmo se los recomiendo grandemente. La voluntad esclavizada de Martín Lutero. También pueden consultar de Jonathan Edwards, el gran teólogo de América, de los grandes avivamientos, ¿verdad? Pueden consultar La libertad de la voluntad, donde también aborda este tema un poco más complejo, pero para aquellos que quieren profundizar un poquito más. Hermanos, decimos con la total depravación que el hombre en su naturaleza pecaminosa en Adán está esclavizada al pecado y a Satanás, contaminando y afectando así todas las áreas de su vida, todas. Veamos entonces en los minutos que nos quedan, veamos entonces el apoyo del registro bíblico a la contaminación o corrupción del hombre con su consecuente inhabilidad moral o espiritual en todas las áreas de su vida. Y para hacer esto yo le he dividido en subtemas para poder tocar las diferentes áreas que pudiéramos abordar acerca del hombre. Por ejemplo, queremos establecer hoy con la palabra que el hombre tiene una depravación o inhabilidad moral o espiritual de raíz. Es decir, la corrupción del hombre no es algo que simplemente tenga que ver con el comportamiento que vemos afuera con los frutos, sino que está como enraizada en lo profundo de la esencia de lo que es el hombre, que la ha heredado de Adán. Que hay una culpabilidad en Adán, en el hombre, heredada también por descendencia natural en el hombre. Vamos a ver qué dice la palabra en el Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. ¿Tienen sus Biblias con ustedes? Vamos ahora a utilizarlas. Salmo 51, versículo 5. Dice así la palabra. Si ustedes quieren y les resulta difícil quizás buscar y escucharme, pueden escucharme, ahí están todas las citas y después ustedes las pueden chequear para asegurarme que yo no les estoy mintiendo, ¿verdad? Como buenos bereanos, confiamos que el pueblo puede estudiar las Escrituras y llegar a sus conclusiones. Salmo 51, versículo 5 dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Oh no, eso no es como algunos han pensado, que de alguna manera Jesse y la mamá de David tuvieron algún problema inmoral y por eso David se está refiriendo de alguna manera a que su mamá o su papá fueron inmorales en su concepción. No, eso es un disparate, hermanos. Lo que quiere decir David es que desde su concepción el mal estaba
en Él. Desde su concepción, en maldad he sido formado. En maldad me concibió, en pecado me concibió mi madre. El mal está de raíz en el hombre. El mal no es simplemente que el hombre escoge un comportamiento malo. La razón por la que el hombre escoge invariablemente, inquebrantablemente un comportamiento malo es porque el mal está ¿dónde? Enraizado en él. Mira lo que dice en el Salmo 58. Salmo 58, versículo 3, dice la palabra: se apartaron los impíos desde que escogieron realizar pecado. No dice eso. Se apartaron los impíos desde la matriz. Estás reconociendo la Escritura que desde tu concepción has sido concebido, apartado de Jehová, moralmente y espiritualmente en maldad, en la esencia de quien tú eres. Dice, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Oye, ¿será que el feto está ahí hablando algo, diciendo algo? ¿O será que la Escritura está proyectando que la mentira es un fruto de que desde la matriz el hombre tiene una raíz de qué? De maldad en su corazón que le viene de su padre Adán. Veamos qué dice la palabra en Jeremías. Vayamos ahí a Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13. Jeremías 13, ya lo leímos, ¿verdad? Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. La respuesta a eso es no. No puedes hacer el bien espiritual. ¿Qué dice Juan? Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, versículo 63, palabras poderosas de Jesús. El Espíritu es el que da vida. La carne aprovecha para cooperar. La carne para nada aprovecha. La carne es ese hombre natural en Adán. Y dice que para nada aprovecha la carne. No tienes nada. El hombre ha querido reservar aunque sea 1% para su propia naturaleza. Y dice la palabra Jesús, en boca de Jesús, que la carne para nada aprovecha. El Espíritu tiene que vivificar. El Espíritu tiene que implantar vida para que esta raíz de la carne pueda ser cambiada a través de la regeneración y que el hombre pueda desear y buscar el bien espiritual. Hermanos, tenemos una depravación o inhabilidad moral espiritual de raíz. Y eventualmente esta depravación o inhabilidad moral o espiritual se manifiesta en la inhabilidad de nuestra mente en lo que respecta el aspecto espiritual y moral. Veamos qué dice la palabra en Génesis capítulo 6. A propósito, hermanos, vivimos en un tiempo hoy en la iglesia donde la vida de la mente es minimizada. Vivimos en tiempos espirituales hoy donde el cristianismo va detrás de una doctrina de emociones, de sentimientos y de intuiciones que están desconectadas de su mente, de su intelecto. Cuando hablamos de intelecto, no estamos diciendo intelectuales porque fueron a la universidad. Mis abuelos eran casi analfabetos y cuando el Señor iluminó sus mentes y sus intelectos, dándole el nuevo nacimiento, ellos comprendieron verdad espiritual y vinieron a Cristo y fueron transformados y entendían la palabra de Dios. Que dice Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, dice todo designio, todo propósito, todo plan de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. De continuo al mal. Y hoy es diferente. Hemos evolucionado los hombres al bien. Hemos aprendido a través de los planes educativos de los políticos y de la sociedad y de las escuelas públicas. Nos han enseñado mucho a hacer el bien, ¿verdad? Y los hombres estamos evolucionando en un hombre
bueno, perfecto, consciente. Los hombres han tratado eso de diferentes maneras. Desde Platón, que tenía ideas a un poquitico también socialistas y comunistas, ¿verdad? Hasta lo que hemos recibido hoy de sistemas fallidos. Los hombres han pensado que a través de la educación el hombre se reforma y se mejora. O sí, a través de la educación podemos en la sociedad limitar a un hombre para que no sea todo lo malo que puede ser. Definitivamente, claro que sí. Pero la educación ni los esfuerzos del hombre pueden ¿qué? Cambiar la raíz del corazón del hombre, y de esa raíz vienen los ¿qué? Los malos pensamientos. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios 2:14? Conocemos este versículo. Es un versículo muy poderoso que nos recuerda cuál es la habilidad del hombre natural. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Locura. Recuerdo en Cuba, ¿verdad? Cuando nos llamaban, ahí van los culteros. Había bajo el brazo los culteros, los fanáticos, los aleluya. El hombre afuera, cuando oye nuestra doctrina y ve nuestras vidas, dicen que nosotros estamos locos. El cristianismo no le hace sentido a la mente humana. Para el hombre la cruz de Cristo es una ofensa y una locura. Dice, y no las puede entender. Eso es lo que la depravación total quiere decir. Para el hombre el evangelio y las cosas verdaderas de Dios son locura y no las pueden discernir ni las pueden entender. Veamos qué dice Romanos capítulo 3, versículo 11. Romanos capítulo 3, versículo 11. Dice, no hay quien entienda. Hermano, ¿por qué tú viniste a Cristo? Porque tú entendiste. Te diferencia que tú entendiste de la otra persona. Te diferencia el hecho de que tú buscaste a Dios. Si eso crees, estás equivocado, querido hermano. Dice la palabra de Dios que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tú no estás en Cristo ni porque entendiste tú el evangelio en tu carne, ni porque le buscaste por ti mismo. Veamos qué dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Comenzando en el versículo 5, nos describe este hombre natural. ¿Cuál es su ocupación? ¿Qué es lo que este hombre natural busca, anhela, desea? Romanos 8, capítulo, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué piensa un hombre de la carne? La religión, aparte de otras cosas, pero en el sentido moral o espiritual, porque el hombre es incurablemente religioso, el hombre piensa, mi religión me salva. Algo que yo hago me salva. Eso es religión. Cristianismo es, tú no te salvas por algo que tú haces, sino por algo que Dios ha hecho. Tan sencillo como eso. Pelagianismo y todas las carnes en términos medios y finales del pelagianismo dice, hay algo que yo hago finalmente para entrar en el reino. El cristianismo verdadero dice, no hay nada que tú haces para entrar en el reino. Dios lo ha comprado todo y te lo ha entregado todo para que puedas ver el reino y entrar en el reino de Dios. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, el ocuparse de la carne es muerte. A propósito, esto no está hablando de cristianos espirituales y cristianos. Esto hace la diferencia, que hay una gran malinterpretación sobre Romanos capítulo 8. No hay ninguna condenación para aquellos que andan no conforme a la carne. Así que, hermano, andar en el Espíritu, porque si no nos perdemos. Hermanos, los que andan según la carne son aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, como Romanos más adelante sigue diciendo. Dice, aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Y por eso es que anda perdido en las tinieblas de su carne. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto
Los designios, los pensamientos, la misma palabra de Génesis no ha cambiado nada del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de siglos de historia. La condición humana es la misma. Dice, los designios, los pensamientos, los propósitos de la carne son enemistad contra Dios. El hombre en su estado natural es un enemigo de Dios. Él no ama a Dios, no busca a Dios, no desea a Dios, sino es un enemigo de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está la incapacidad moral, total, espiritual del hombre. Mira lo que dice Juan. Vayamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 17 dice Jesús: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Ahí está otra vez, hermano, lo que planteamos al principio. Recibe a Cristo, pero tenemos versículos que dice el hombre no le puede recibir. No le puede recibir. Pero el hombre está bajo responsabilidad de recibirlo. Pero no le puede recibir a menos que Dios obre en el hombre. Y eso sería otro tema para una futura conferencia que tiene que ver con la gracia vencedora, efectiva o irresistible de Dios para atraer al ser humano a Él y darle vida eterna. Dice Jesús, el mundo no puede recibir ese Espíritu porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La razón por la que hemos visto a Cristo es porque el Espíritu implantó vida en nuestro ser para poder verlo. El Espíritu obró eficazmente, dándonos vida. Nacemos creyendo. Así como el bebito nace físicamente respirando, el hombre nace creyendo por la vida que Dios ha implantado en su ser. Hermanos, tenemos una depravación o inhabilidad moral, espiritual de sentimientos. Ahora vayamos a eso que nos gusta mucho, que son los sentimientos. En esta sociedad tan sentimental, y no hay nada malo con los sentimientos. Pero cuando esos sentimientos están supeditados ¿a qué? Al conocimiento de Dios. Al conocimiento correcto de Dios. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es el sentimiento del corazón del hombre? Amar las tinieblas y aborrecer la luz. ¿Qué dice Jeremías 17? Vayamos a ver Jeremías capítulo 17. Jeremías 17. Versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Oh, no confíes. Jóvenes, aquí hay algún joven. Bueno, todos somos jóvenes, porque joven ha de ser quien lo quiera ser, ¿verdad? Pero los jóvenes han oído esa canción que le dice: listen to your heart when it's calling for you. Escucha a tu corazón cuando te llama. No escuches a tu corazón, porque tu corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Ni tú mismo conoces tu corazón a cabalidad, profundidad, a menos que el Espíritu Santo revele a tu vida el conocimiento de Dios para que en su luz puedas ver luz. ¿Qué dice la palabra? También ahí en Ezequiel 36. Veamos Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. En Ezequiel 36, versículo 26. Dice la palabra, y esto nos adelantamos un poquito al próximo tema, pero dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Oye, cuando miramos a este mundo nos damos cuenta que el mundo tiene un corazón ¿de qué? De piedra. De piedra. No, Dios no va a forzar la puerta del corazón de nadie. No, querido amigo, Dios no fuerza la puerta de tu corazón. Dios te da un nuevo corazón.
No, Dios no va a forzar mi voluntad. No, querido amigo, Dios no va a forzar tu voluntad. Dios va a darte una nueva voluntad, un nuevo corazón, para que puedas sentir con su vida, con sus pensamientos, con su carne. Veamos qué dice Juan capítulo 15, en esta área de los sentimientos también. Y a propósito, hermanos, no piensen porque hablamos en el corazón de sentimientos, que la Biblia cuando habla de corazón solamente está hablando de sentimientos. En la concepción hebrea del corazón están las cosas esenciales del hombre. Es decir, también tiene que ver con los bowels, ¿cómo se dice? Con las entrañas. En esa esencia del hombre está su pensamiento, su intelecto, sus emociones, ¿verdad? Todas aquellas cosas que el hombre es, su voluntad. Por eso es que dice la Biblia también que el hombre, como piensa en su corazón. El corazón no es simplemente aquel lugar donde residen sentimientos. El corazón es la esencia del hombre. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De ese corazón están los pensamientos, reside la voluntad, reside el intelecto. El corazón piensa, el corazón no es solamente sentimiento. Hay algunas personas que dicen, algunas personas van a perder el cielo por la distancia que hay de la mente al corazón. No, eso es errado. Si está en el corazón, está en el pensamiento. Y si está en el pensamiento es porque está en el corazón. Mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 15. Ahí en Juan 15, versículo 18, dice el Señor Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿A quién aborrece el mundo? A Dios y a Cristo. El mundo, la condición total depravada del hombre es que aborrecen a Cristo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Porque lo aborrecieron a Él, no es personal con Jesús. Y nosotros estamos en Él, pues recibimos la ira, el aborrecimiento y el rechazo de un mundo que no entiende, que no busca, que no ama las cosas de Dios. Nos movemos un poquito más adelante, hermanos. Vamos a ver también esta depravación o moral espiritual de voluntad. Vayamos ahí a Romanos, a ver si quizás Lutero tenía razón. Romanos capítulo 6, versículo 20. Romanos 6, versículo 20, dice Pablo. Romanos 6, 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué dice que éramos del pecado? Ese es el título del libro de Lutero. Parece que Erasmo no estudió bien este pasaje con todo el griego que sabía Erasmo. Escucha, hermanos, conocimiento intelectual también solamente de escuelas y de libros no te trae a la verdad. Necesitamos intelectuales de escuela y de universidad en el pueblo de Dios. Los necesitamos. Estudien, prepárense. Pero escucha, ese no es el camino ¿a qué? A la iluminación espiritual, porque el Espíritu es el que nos revela las cosas de Dios. Lutero tenía un doctorado en teología. Erasmo era aquel hombre que conocía griego y hebreo, aquel erudito de los eruditos. Sin embargo, no entendió la revelación bíblica, porque estas cosas vienen ¿de qué? Del Espíritu, de lo alto. Dice que éramos esclavos al pecado. ¿Qué dice Juan capítulo 5? Si vamos a Juan capítulo 5, Juan 5 versículo 40. En Juan 5 versículo 40 dice el Señor: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Nosotros predicamos el Evangelio. Y Dios en el Evangelio manda a todos los hombres que vengan. Otra mala idea o mala concepción acerca de los que predicamos la elección y la predestinación es que nosotros no le predicamos a todo el mundo. Chequee la historia y chequee el movimiento misionero de quién salió y quiénes eran los que estuvieron detrás de él y cuál era su pensamiento respecto a la doctrina.
predicamos el evangelio a toda criatura. A toda criatura. El problema no está en la predicación. El problema está en que los hombres no quieren venir. Escuchen, pueblo. Si Dios simplemente se hubiera limitado a dar la palabra al oído, si se hubiera limitado a que nosotros saliéramos con solamente la palabra, pero solamente al oído, y Dios no actuara soberanamente en el corazón de los hombres toda la vida que harían, aborrecerían a Dios y no vendrían a Jesús. Esa es la enseñanza de la palabra. Ustedes no quieren venir a mí. Es la enseñanza de las Escrituras también allá en Mateo, cuando Cristo está hablando con los fariseos, con aquellos líderes del pueblo, y dice: oh Jerusalén, cuántas veces quise yo juntar a vuestros polluelos, a vuestros hijos, mas ustedes no quisieron. ¿Con quién está hablando en ese contexto? Está hablando con los líderes del pueblo, con los fariseos, a los cuales él le decía: ustedes no entran ni dejan ¿qué? Entrar. Ustedes no han querido, pero no se preocupen, yo se voy a juntar a mis polluelos. ¿Jesús juntó a sus polluelos? Claro que sí. ¿Lo juntará durante toda la historia? Claro que sí. Pero hubo una acusación contra aquellos que no querían dejar ni juntar a los polluelos como líderes que ellos eran. ¿De quién? De ese pueblo de Israel. Jesús nos dice, ¿verdad?, que los hombres no quieren venir a Él. ¿Qué dice la palabra también en Juan capítulo 8? Si volteas ahí la hoja, en Juan 8, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo. Pero gloria a Dios que nosotros hemos sido libertados de la esclavitud. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Pero la voluntad está esclavizada a ese pecado. Que dice también allí en Juan capítulo 6, versículo 44, ya lo leímos al principio: ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré, ¿verdad?, en el día postrero. Estaremos hablando más de eso en otras conferencias en lo que respecta la salvación, ¿verdad? Veamos qué dice segunda de Timoteo. Vayamos a segunda de Timoteo capítulo 2. Allá en segunda de Timoteo capítulo 2. Vean qué interesante este versículo, este pasaje. Segunda de Timoteo capítulo 2, comenzando en el versículo 24, nos da una amonestación. El siervo del Señor no debe ser contencioso. Que Dios nos perdone, porque a veces somos muy contenciosos, comenzando conmigo. Todos los días le tengo que pedir a Dios perdón. Perdóname, Padre, porque ¿qué tengo yo que yo no he recibido? Si alguien no ha venido a este conocimiento, Padre, yo era igual que él. Perdóname, ayúdame a ser ¿qué? No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, porque verdad que sufrimos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién concede el arrepentimiento? Dios. Por si quizá Dios les conceda el que se arrepientan para conocer la verdad. Y ahora versículo 26. Y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Para tú llegar a Dios por ti mismo, tienes que primero vencer la voluntad de Satanás. Y yo me pregunto, si te ponen un ring de boxeo con Satanás y tu voluntad y tu libre albedrío, ¿quién gana? Dice que te tienen un lazo. ¿Cuántos han visto cuando los cowboys, eso en el rodeo, enlazan a la vaca? ¿Verdad que esos cowboys son poderosos, verdad? Y la cogen y la tiran al ternero y le dan vuelta y la tiran por el polvo. Satanás hizo eso con nosotros. Nos tenía enlazados. Nos tenía esclavizados. Y no en contra de nuestra voluntad, como el pobre ternero o vaca. Nosotros gustosamente, ¿qué hacíamos? Íbamos por la corriente de este mundo, y a Satanás o no lo conocíamos o decíamos esto es muy bueno, y era de Satanás, ¿verdad?
Hermanos, que dice Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, un pasaje muy importante también, Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, mas a todos los que les recibieron, llamemos al pueblo a recibir a Cristo, no hay nada malo con eso. Llamemos al pueblo a recibir al Señor, a creer en Él. Es el llamado del Evangelio. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, los cuales no son engendrados, no nacen de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de ¿quién? De Dios. No es tu decisión, tu voluntad lo que ha hecho que nazcas de nuevo. No es tu decisión en tu libre albedrío. Tu libre albedrío, en tu voluntad, lo único que querías es seguir siendo aborrecedor de Cristo. Pero ha sido la voluntad de Dios que te ha engendrado. Por eso es que has recibido al Señor. Hermanos, tenemos una depravación de buenas obras. ¿Qué dice Isaías 64:6? Tenemos una depravación total también de buenas obras. Ya vamos terminando, se nos va agotando el tiempo. Isaías 64:6. Mira lo que dice la palabra. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Porque es que los hombres no toleran esto, porque los hombres quieren mantener una isla, aunque sea muy pequeña, de justicia propia, de voluntad buena propia. Pero ¿por qué esta doctrina? Es una doctrina que hace que los hombres rechinen los dientes porque ponen al hombre natural en su lugar. Y esta doctrina o te levanta por la misericordia de Dios o es piedra de tropiezo y te estrellas en ella en rebeldía contra Dios. Esta doctrina no va a tolerar a ningún hombre que venga con ninguna reclamación delante de Dios de algo que él haga o que pueda hacer. Esta doctrina le dice al hombre natural y lo ofende en sus sensibilidades morales, espirituales, y les dice: todo lo que haces en tus obras es trapos de menstruación. Es lo que quiere decir. Delante de mí son inútiles, porque el que dice la palabra después en Romanos 3, ustedes pueden ir ahí, que es el próximo versículo, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y dice Gálatas también que el que quebranta un mandamiento se hace culpable de todos. Y ahí está, hermanos, también finalmente la depravación moral o espiritual de justicia. De justicia. Es lo que dice. Vayamos entonces a estas dos citas ya para terminar y abrirlos algunas preguntas que ustedes puedan tener. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, alguien puede decir, bueno, ¿para qué Dios dio entonces los mandamientos? ¿Para qué Dios la ley? Hermanos, escucha, el hecho de que usted concluya algo diferente del propósito de la ley, no quiere decir que usted esté correcto. Dios dio la ley y los mandamientos los da al hombre con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Romanos capítulo 3, versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. ¿Cuál es el propósito de la ley? Cerrar la boca de todos los hombres. Pero muchos usan la ley hoy para abrirla. Yo en la ley tal cosa, yo hago tal cosa, yo esto, yo aquello. No, la ley no debe abrir tu boca, la ley debe cerrar tu boca. La ley debe cerrar tu propia justificación y tu propia exaltación delante de Dios cuando comprendas la perfección de la ley santa, justa, perfecta de Dios. Cuando hay un hombre que comprende esa perfección, cae de rodillas delante de Dios y le dice: ten misericordia de mí. No puedo, Señor, jamás. ¿Cuál es el propósito de la ley? Aparte de la ley se ha manifestado. No, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de los mandamientos, de aquello que Dios exige al hombre, el hombre se da cuenta de su inhabilidad. Lo que el hombre no puede, de la responsabilidad que tiene delante de Dios y de la condenación en la cual está cuando el Espíritu Santo está ¿qué? Dando ojos y oídos para ver, para así prepararnos para las buenas noticias.
La depravación total son las malas noticias, pero es una realidad, es una verdad. Y me ha tocado hoy hablar solamente de malas noticias. Ustedes me van a odiar. Yo espero que no, porque los que han conocido gracia ahora pueden salir de aquí saltando de alegría y danzando. Porque hemos visto a un Dios que nos ha librado de una depravación total, de raíz, de sentimientos, de voluntad, de buenas obras, de justicia. En bancarrota estábamos, y por la obra del Espíritu, dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si alguien tiene alguna pregunta en este momento, tenemos 10 minutos para preguntas antes de marchar al almuerzo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuando terminemos, nos vamos a disponer a la cafetería, hermanos, y ahí entonces vamos a almorzar. Vamos a tener las preguntas y después les voy a explicar para hacerlo lo más organizadamente posible. Nosotros somos un pueblo de organización, ¿verdad que sí? No nos gusta el orden. Pablo nos dejó el desorden. ¿Hacerlo todo con qué? Con decencia y con orden. Ahí está el espíritu. El espíritu no está en el desorden. El espíritu está ¿dónde? En el orden. La carne a veces nos desordena. El desorden no es del espíritu, es de la carne. El orden es del espíritu de Dios, ¿verdad? A ver, preguntas en esta mañana. Ven aquí al frente que le vamos a dar la oportunidad del micrófono. No se intimide, estamos en familia, ¿verdad? Estas conferencias para todos, edificarnos, aprender. Si usted tiene alguna pregunta, ven aquí al frente, o si no puede venir por alguna condición física, levante su mano y yo le voy a pedir a ver, alguien que me ayude a llevarle el micrófono. Y usted, sí, Alfredito nos va a ayudar, Albert. Albert, tú aguantas el micrófono, porque algunas veces la gente toma posesión del micrófono y no te lo devuelve. Tú lo aguantas, ¿verdad? Una pregunta, hermanos, una pregunta, y entonces tratamos de darle respuesta a alguien. Esta mañana, a ver, el pastor, adelante. Pastor, quisiéramos que nos diera un poquito más de información acerca de lo que es el libre albedrío. Ok, vamos a tener una próxima conferencia, ¿verdad? El libre albedrío, quizás hay dos formas de poder enfocar este tema. Y una de las formas es, como lo hemos hecho hoy, moral y espiritualmente en lo que respecta a hacer el bien delante de Dios. Es decir, cuando hablamos de libre albedrío, y yo quizás debiera definir lo que estoy diciendo, por libre albedrío en esta presentación, yo les estoy diciendo a ustedes que el hombre tiene una voluntad, pero está esclavizada al pecado. Que en esa voluntad el hombre escoge, el hombre se mueve, tiene preferencias, pero esa voluntad por la cual el hombre se mueve está esclavizada al pecado de su carne y a Satanás con su lazo, ¿verdad? Ahora, podemos ir un poco más allá. Y quizás en alguna futura conferencia podemos hablar si cuando nosotros nos tomamos un café lo hicimos porque nos dio la gana. O por si Dios tenía un propósito con ese café. Yo soy de la opinión que cuando te tomas un café, Dios tiene un propósito con ello. Cuando tomas un guarapo, Dios tiene un propósito con ese guarapo. No te lo estás tomando porque tú, de alguna manera, Dios no está involucrado en el guarapo o en el café. Dios está involucrado hasta en un pajarillo. Dice la palabra que no se cae si no es la voluntad de ¿qué? De Dios, del Padre. Dice que nuestros cabellos están contados. Nuestro Dios es grande. La soberanía y el control de Dios, yo declaro, es absoluto. Y puede ser algo para poder discutir y hablar en un futuro. Adelante, a ver. Albert está levantando la mano y después la hermana primero. La hermana, vamos a darle un chance. La FEM. Adelante, hermanita. Con respecto a la depravación total, la naturaleza de la depravación total es de la misma naturaleza, o sea, se parece a la predestinación, es desde antes de la fundación del mundo o no. Ok, la depravación total viene como resultado, es decir, la condición esclavizada del hombre viene como resultado de la caída. Tenemos que establecer que el hombre en su estado original fue creado recto delante de Dios. Y eso es algo que la Biblia en Eclesiastés nos dice: Dios creó al hombre recto, mas ellos se apartaron tras sus perversidades. Eso es importante establecer que ese hombre Adán no estaba depravado. En ese hombre Adán no había pecado. Que ese hombre Adán pecó porque Dios le dio una voluntad que podía inclinarse al pecado. Y eso la confesión de fe nuestra lo tiene explicado muy clarito.
Estos teólogos hicieron un trabajo excelente con la caída de Dios. Te recomiendo la Confesión de Fe de 1689 para su explicación y el apoyo bíblico acerca de la caída del hombre y el estado natural del hombre. Habiendo dicho eso, yo les digo y le añado esto, quizás algunas personas estén en desacuerdo conmigo, nada sucede que no sea a propósito de Dios, por lo cual decimos que Dios en su ordenación y en su decreto permitió ese evento de la caída. Estaba en el propósito de Dios desde la eternidad. Él lo tenía con un propósito, porque nada se escapa a los propósitos divinos y eternos de Dios, mas el hombre es el que peca. Dios no es el autor del pecado. Adelante. ¿Alguien más? Albertico, adelante. Es una pequeña inquietud, pastor. ¿En qué momento histórico las iglesias se empiezan a separar de la soberanía de Dios y por qué? Bueno, eso sería una conferencia en sí mismo, ¿verdad? Y yo creo que yo no me siento calificado para responder con profundidad a esa pregunta. Lo que sí sabemos es de la Biblia, la misma Biblia nos dice que Pablo dijo, cuando yo me vaya, vendrán hombres que entrarán al rebaño, que no perdonarán al rebaño. Y ya nosotros sabemos que a finales del siglo I, las iglesias de Efeso estaban en ruina, estaban bajo asalto. La iglesia de Dios eterna y universal y católica verdadera está bien. Está bien, estamos en tribulación, estamos en prueba, estamos en dificultades, pero Dios dice que a sus escogidos los va a guardar. Pero ya sabemos que históricamente, ¿verdad? Sabemos y puede haber comenzado, es mi opinión, de que el cristianismo, sufriendo tantas persecuciones en su momento de incepción, empezó a tratar de aliarse a la filosofía. Y tenemos a personas, ¿verdad?, como Justino Mártir, y personas que hicieron argumentos filosóficos para decirle a la sociedad romana, griega, clásica, nosotros no estamos locos. Nosotros tenemos muchas cosas con las que coincidimos en ustedes. Y por ahí empezó una cierta alianza de ideas que ha sido a lo largo de la historia, y quizás existan, ¿verdad?, libros del pensamiento histórico, quizás el libro de el pensamiento cristiano de este escritor que tiene 3 volúmenes, Justo Martínez, sería muy bueno quizás para informar esa pregunta. ¿Alguien más? A ver, por aquí la hermana Niurka. Pastor, cuando la palabra dice que en pecado me concibió mi madre, ¿esto es después de la caída de Adán? Por supuesto. Claro que sí. Sí, porque Adán no fue, ¿verdad? No salió del polvo. Y Dios puso espíritu en él. Y después de la caída, entonces, que el hombre tiene esta descendencia natural y recibe también las consecuencias de la imputación del pecado de Adán, que también trae como consecuencia la corrupción en todas las áreas de su vida. ¿Alguien más en esta mañana? Pastor, solo en la depravación total del hombre, en lugar de la verdad bíblica que dice que fuimos creados a imagen y semejanza. Correcto. ¿Qué Sí. papel desempeña? Ok, el haber sido creado a imagen y semejanza de Dios es por lo cual nosotros no somos roboces. Porque Dios nos ha dado la capacidad para pensar, nos ha dado la capacidad para espiritualmente buscar respuestas espirituales. El hombre es un ser que siempre está preguntando por qué. Los animales no preguntan por qué. La pregunta ¿por qué? Es una pregunta que está tratando de ¿qué? De buscar significado y sentido. Ahí está. Es decir, antes de la caída, esa imagen de Dios funcionaba en Adán perfectamente porque él deseaba a Dios, caminaba con él, lo amaba, lo conocía, no había ningún tipo de interrupción. Pero después del pecado, la imagen sigue ahí. Lo que ha pasado es que ha dejado de funcionar como Dios tenía su intención. Es como una computadora que tiene su programa, pero en algún momento, ¿cuánto han tenido una computadora que le ha entrado un virus? Ay, qué problema, ¿verdad? Y si no conocemos mucho de computadora, nos sentimos en una total incapacidad, ¿verdad? Pues la computadora está ahí y sus programas están ahí, pero están corrompidos. La imagen de Dios está en el hombre.
Está ahí todas las capacidades del hombre, pero están corrompidas morales y espiritualmente. Y cada vez que ese programa corre en contra de Dios y en contra de Jesucristo. ¿Alguien más? Sí, hermano David, yo quiero saber simplemente si el hermano que está allá atrás sentado en el sound booth, él está grabando. Sí, claro que sí, estamos grabando. Great. Y va a estar disponible para. Va a estar disponible de varias maneras. Lo vamos a tener en audio, para regalárselos, no hoy, porque ellos no vamos a poder distribuirlos hoy, pero los vamos a tener disponibles. Usted puede llamar a la iglesia a ver cómo se lo podemos hacer llegar. Y la conferencia entera va a estar en el website de la iglesia. Usted puede ver el video de la conferencia en el website de la iglesia.